facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora de la noche vamos a iniciar orando. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre eterno, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, por cada cosa, Señor, que vas haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos ayudes, Señor, a ver tu palabra conforme a lo que tú quieres, papá. Que podamos abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, que podamos aprender de ti, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada persona que está escuchando, a nosotros, a todos los que estamos trabajando aquí, Señor, a todos los que vamos a estar, Señor, hablando, papá, a cada una de las personas, Señor, donde esté en su casita, papá. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo profundo, Padre amado, y pueda sacar, Señor, muchas cosas, Señor, de ahí, que pueda enseñarles, papá, y puedas cumplir, Señor, todo aquello que ha venido a hacer, Señor, porque cuando tu palabra cae, Señor, en tierra, lleva mucho fruto y que en nosotros mismos, Señor, lleve fruto, papá. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos das, por permitirnos estar aquí contigo, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda oposición demoníaca, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas, que ata a nuestras familias, que ata a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, sueltos ahora mismo. Te vas al abismo, no tienes arte ni parte. Es ahora mismo en el nombre de Jesús, no tienes lugar en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos das, y juntitos vamos a iniciar la reunión en el nombre de Jesús. Te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya a esta hora vamos a iniciar la reunión de los chones, y pues a todas las personitas que están allí vamos a decirles que pues que Dios les bendiga muchísimo. Y ya empezando pues este día, recordarles que el día de ayer hemos estado haciendo varias cosas, hemos estado hablando de varias cosas que están en la palabra de Dios, y pues todo este tiempo Dios nos está llamando a una temporada de santidad, a una temporada en que volvamos a la senda antigua, y vamos a seguir preparándonos porque, como decíamos no hace mucho, pues estamos muy cerquita de la fiesta de Shavuot y debemos estar muy pero muy listos. Pero bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Es interesante lo que estamos aprendiendo, las cosas que el Señor nos está enseñando, que de verdad son cosas que Yeshua nos estaba enseñando a lo largo de su vida, el tiempo que ha estado aquí en la tierra. Todas y cada una de las cosas nos muestra la forma en la que nosotros tenemos que vivir, que de verdad no tenemos que estar todo el tiempo pensando en nosotros, en lo que más nos importa o en lo que más nos conviene, tampoco estar metidos en nuestros propios pensamientos, ensimismados en nuestros pensamientos, sino que de verdad abramos los ojos, permitamos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos haga ver con sus ojos, nos haga ver más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos imaginar, y empecemos a ver las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, que entendamos que los planes del Señor son más grandes de lo que nosotros imaginamos. El propósito que Dios tiene por lo que nos ha creado es algo que tal vez ahora no lo vemos, tal vez no lo entendemos, pero tenemos que creerlo. Si de verdad le permitimos al Espíritu Santo convencernos, le permitimos que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente y abra nuestros ojos, pues justamente vamos a estar viendo todas las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y esto es a través de la emuná. Si de verdad le permitimos al Señor fortalecer nuestra emuná, vamos a estar viviendo como Él le agrada, como Él quiere, y que de verdad ya no estemos viviendo simplemente en este mundo de forma material, nada más, pensando solamente en las cosas que vemos, solamente en las cosas materiales, sino entendamos que hay un mundo espiritual que rige por encima de esta materia, y es algo de verdad sorprendente para entenderlo. Yeshua nos ha dejado muchas cosas, nos ha mostrado muchas cosas que él ha vivido, que él ha practicado, y que nosotros tenemos que aprender a vivir de esa misma forma, vivir todo el tiempo con el Espíritu Santo, entendiendo que Él es el que va a guiar cada uno de nuestros pasos.
Eso es cierto, pues, y entendiendo que el Eterno va a guiar cada uno de nuestros pasos, pues en este tiempo nos queda a nosotros hacer pues su voluntad y en cada momento, en cada situación. Pero bueno, esta noche vamos a iniciar ya todo esto, pues viendo los siguientes asuntos que nos dice la palabra de Dios. Vámonos a Números 13, pues, y vamos a ver una historia que pues si bien lo hemos estado viendo pues también en ese tiempo pues podemos seguir aprendiendo muchísimo de esto porque pues nos habla de cosas tan importantes que nosotros tenemos que ver en este tiempo. Dice lo siguiente, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá de Zacur; de la tribu de Simón, Zapat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Meguel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Pues podemos ver en todo esto que acabamos de leer, pues cómo Moisés les había enviado y había enviado 12 varones príncipes de su pueblo y pues les había mandado a hacer una misión pero sumamente importante. Y en este tiempo pues estamos viendo nosotros pues lo importante que es obedecer a la palabra de Dios, y vamos a ver pues qué ha pasado con estos hombres, qué es lo que ha ocurrido. Vamos a estar viendo muchas cosas sobre ellos porque pues resulta que vemos que estaban en una misión, pero realmente, realmente importante, tal cual Dios les había dicho que pues vayan a hacer. Y pues en este tiempo nos queda a nosotros pues seguir viendo esto, porque recordemos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros pues un ejemplo. Lo dice en el nuevo pacto, pues que para nosotros estas cosas son un ejemplo de lo que ha pasado, y cuanto más que ahora pues nosotros estamos en una temporada tan especial en la que debemos aprender a comportarnos, en la que debemos aprender a santificarnos, porque pues Dios está pues en medio de nosotros y está pues esperando también que nosotros podamos pues aprender de todas estas cosas. Todas estas cosas han sido escritas para que nosotros las tomemos en cuenta. Es de verdad para que nosotros aprendamos a obedecer, tenemos que entender bien que así como aquí se habían elegido 12 personas, 12 príncipes de cada tribu, y habían recibido una orden específica, ellos tenían prácticamente detallado lo que tenían que hacer, les habían mandado a que vayan y vean que cómo era la ciudad, si su gente era fuerte, si era débil, y si que traigan el fruto de la tierra, que vean prácticamente todas las características de ese pueblo al que estaban entrando. Ellos estaban en una misión, en ellos tenían que ir a observar, y es importante esto de la misma forma en la que veíamos el día de ayer cuando muchas veces nosotros nos concentramos en mirar con nuestros propios ojos, en mirar las cosas que a nosotros nos parecen las cosas desde nuestro punto de vista. Muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre de ser prejuiciosos y simplemente observamos las cosas con nuestro propio criterio y asumimos ciertas cosas. Y aquí lo que les estaba diciendo Moisés a cada uno era que justamente vayan a ver. Lo importante era que cada uno tenía que ver, tenía que interpretar lo que estaba viendo, tenía que entender
Y decisión de cada uno era prestarle esos ojos, prestarle ese entendimiento al Señor para que Él pueda guiar lo que iban a ver, para que Él pueda eh, mostrarles las características, porque sabemos que los 12 que y habían ido, que habían sido mandados como espías, los 12 estaban yendo en el nombre del Señor, los 12 sabían a quién o quién les estaba cuidando, quién les estaba guardando, los 12 venían de la nación de Israel, del pueblo de Israel, eran gente especial, prácticamente tenían todos casi las mismas condiciones porque todos habían salido de Egipto, todos habían cruzado el mar, todos habían visto todos los milagros que había acontecido en el desierto, prácticamente todos sabían que Dios, el que les estaba mandando, aquel que les había prometido la tierra, era un Dios de verdad poderoso, era el creador de todo este universo, el creador de ellos mismos, el que les había creado a todos ellos. Y ellos tenían que entrar dispuestos a observar, a mirar, pero el problema es que muchas veces nosotros, conociendo todas las cosas, viendo todas las cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, aún así seguimos mirando eh, con nuestros ojos físicos, viendo simplemente las cosas materiales, viendo las cosas defectuosas, encontrándole problemas a todo, y es una cualidad prácticamente que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que despierte en cada uno de nosotros para que entendamos que cuando nosotros estemos observando, veamos las cosas de la misma manera en la que el Señor las ve. Eso es así, pues, para que de verdad nosotros veamos las cosas tal cual el Eterno las ve. Y podemos ver, pues, en este pasaje de Números que empieza a hablar de todo este asunto, nos empieza a hablar de cómo, pues, ellos habían llegado y vamos a ver, pues, que ellos habían visto lo que ellos de verdad estaban viendo. Pues dice el versículo 21 que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Amat. Y subieron al Negev y vieron a Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Bueno, pues cuando aquí vemos esto, a veces pues nosotros podemos pasar por alto este asunto, pero pues cuando dice hijos de Anac, pues se refiere a que eran gigantes. Pues habían, ya para ese tiempo, pues nefelines en la tierra pues vemos que en este tiempo se estaban refiriendo a eso cuando decían hijos de Anac. Entonces ellos habían visto pues precisamente eso. Bueno, continúa diciendo lo siguiente, ellos llegaron al valle, hasta el arroyo, ellos llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Fíjense, 40 días ellos estaban observando, ellos estaban viendo, habían traído un fruto, pero pues muy grande, tan grande que pues tenían que traerlo entre dos, una vara entre dos de ellos, y también granadas e higos que eran pues muy, muy grandes. Y pues han traído todo eso, y después de 40 días de haber reconocido la tierra, de haber reconocido todo esto, pues habían vuelto y estaban volviendo pues, a donde se les había mandado. Pues quisiera que ahora sí tuviéramos un poco de cuidado en todo lo que vamos a leer, porque pues aquí está la clave de todo lo que tenemos que entender en ese tiempo. Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Pues hasta aquí podemos volver que pues habían llegado, imagínense, después de 40 días de haber visto todo esto, después de haber andado tanto por aquí y para allá, y pues resulta que van delante de Moisés, delante de la congregación, y tenían pues ahí a reunir con todo el pueblo, a reunirse con todo el pueblo, y pues decirles la información, tenían que dar una información. Ese era pues el asunto que ellos tenían que hacer, darles una información acerca de todo lo que había ocurrido, y estaban ya reunidos todos, ¿no? Pues les habían mostrado el fruto de la tierra, y hasta ahí todo perfecto, pues, pero vayamos viendo qué ocurre. Y escuchen esto, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Bueno, pues hasta ahí estaban reconociendo que ellos habían hecho lo que se les había dicho y habían encontrado de verdad pues una tierra donde efectivamente fluye con leche y miel. Y aquí está el fruto, pues ahí estaba todo lo que ellos traían, todo el fruto y pues habían tenido que cargarlo. Hasta ahí pues toda la información que ellos estaban dando estaba correcta hasta ese momento, pero pues vean lo que ocurre después de esto. Dice, mas el pueblo, escuchen esto, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Pues y están poniendo aquí un más, un pero, una forma de decir, pues no, bueno, sí, es lindo, pero, y podemos empezar ya a ver, pues algunas características de lo que estaban diciendo. Y pues continúan diciendo lo siguiente. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Quisiera que entendamos pues todo esto que estamos leyendo, porque fíjense que ellos estaban dando un reporte, pero pues empiezan a decir a una palabrita ahí, pero un más el pueblo que vive ahí es pues un pueblo pues grande, ¿no? Es un pueblo así y esto y lo otro y además están por ahí los jebuseos y por ahí están los feos y todos los que están por ahí y empiezan pues a poner esas cosas y fíjense que hay alguien que quiere hacer callar. Todo empieza por una mechita, por algo tan chiquito que pues empieza pues hacer a un incendio, porque en el fondo pues eso es lo que va a ir pasando, pero fíjense que Caleb empieza y dice, momento, hizo callar al pueblo, porque mientras el otro hablaba, pues algo pasaba, todo el mundo estaba pues ahí hablando, todo el mundo estaba diciendo, sí, pero mira, dice que está allá y el fuego pues se oye, y él hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sin embargo, podemos ver en el siguiente verso que pues ocurre lo siguiente. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y creo que pues aquí ya comienza todo, sabemos bien que pues una de las cosas que inflama la rueda de la creación pues es la lengua. Dice que es un miembro muy chiquito, que pues es como un timón de un barco que puede hacer muchas cosas y es de hecho inflamada por el infierno y muchas veces inflama la rueda de la creación. Y aquí podemos ver una afirmación que realmente representa una inflamación de aquellas, porque pues aquí están los varones que habían subido con él, les dice, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Qué terrible afirmación. Es de verdad triste la forma en la que emiten ellos su propia opinión, sus comentarios, porque si bien las cosas que describen ellos al principio eran ciertas, era algo que realmente estaba pasando una situación que la estaban contando tal cual la habían visto, que cuando muestran el fruto de la tierra ven que era algo bueno, que las ciudades eran grandes, era algo así tal como el Señor les había dicho, eran ciudades que tenían o donde fluía leche y miel, prácticamente era algo que era lo que el Señor les había prometido. Incluso cuando ellos ven que habían gigantes, que habían hijos de Anac ahí, era cierto, o sea, tampoco estaban diciendo mentiras. El problema es cuando ellos empiezan a compararse, cuando ellos empiezan a dar su opinión y empiezan a decir o empiezan a ver esta situación desfavorable, porque viendo todos los milagros que habían vivido en el desierto, las guerras que habían ganado estando ahí en el desierto, aún así dejan de creer en el Señor, empiezan a confiar ellos en su fuerza, empiezan a ver hasta dónde a ellos les alcanzaba y simplemente dicen, no vamos a poder, es demasiado, no vamos, nos van a comer, nos van a ganar, nos van a vencer si nosotros intentamos. Y el problema es que la forma en la que Caleb había visto, a él no le preocupaba que sean gigantes, que sea un ejército más fuerte o que pase lo que sea, simplemente Caleb entendía la promesa del Señor, porque cuando Caleb les escucha hablar, les ve que estaban ya empezando a
a tergiversar las cosas, porque cuando empiezan a vertir sus propias opiniones, prácticamente empiezan a cambiar, a alterar la verdad, porque simplemente ellos asumen que no podían ganar y eso era algo que no era cierto, algo que no era verdad, no estaba de acuerdo a lo que el Señor les había dicho. Entonces Caleb tenía que hacerles callar. Caleb de verdad ve que la llama se estaba empezando a incendiar, que el fuego estaba empezando a cocer, como pólvora, y intenta hacerles callar. En la versión Kadosh, este versículo dice: Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda de que podemos conquistarla. Y vemos que a Caleb no le importaba que sean gigantes, no le importaba que sean ciudades fortificadas o que sea un gran ejército. Él estaba seguro de lo que había, en quién había creído. Él estaba seguro de que el Señor era el que les había prometido la tierra y de que se las iba a entregar. Y el problema es que la gente, cuando escucha esas dos opiniones, cuando ve que hay dos puntos de vista, porque la situación en ambos casos era la misma, todos habían visto el mismo fruto, todos habían visto a los mismos gigantes, la situación no estaba cambiando, el problema era la actitud con la que estaban viendo las cosas, esa opinión eh, que estaban mostrando un grupo de los espías y Caleb y Josué al otro lado. La gente tenía que elegir a quién le iba a creer. Si le iban a creer a los otros 10 espías cuando les dicen que era difícil ganar, que no había posibilidades de que ellos puedan tomar la tierra, o si iban a creer lo que estaba diciendo Caleb cuando prácticamente él estaba seguro de que el Señor les iba a entregar esa tierra. Y eso es lo que a nosotros nos pasa a diario. Son situaciones en las que nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Vamos a creer a esas mentiras que nos dicen que no vamos a poder alcanzar nuestro propósito, a esas mentiras que nos dicen que no vamos a poder cambiar, que hemos nacido así y que así vamos a morir, o vamos a creer a la palabra de Dios que nos dice que todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Le vamos a creer a la palabra de Dios que nos dice que Él nos ha creado desde antes de la fundación del mundo para planes y propósitos que son más grandes, y nosotros tenemos que decidir. Es algo que nosotros podemos volvernos pólvora y dejar que el fuego nos queme igual que a todos, o podemos hacernos a un lado y decidir creerle al Señor. Es algo que nosotros necesitamos decidir. Son situaciones que nos pasa constantemente, pero somos nosotros los que elegimos a quién le vamos a creer. Eso es importante, decidir a quién le vamos a creer, porque fíjense, pues en el verso 31 dice algo tan importante: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Podemos ver entonces en quién estaba la confianza de aquellos varones. Ellos pues estaban midiendo algo que pues se podría decir que en el ambiente natural pues era lógico, ¿no? Era muy lógico, porque pues ellos podían estar viendo, quizás como alguno dice, yo estoy viendo mi realidad. Como la mayoría de las personas pues suele decir: no, es que yo veo la realidad, hay que pensar un poquito y pues hay que nomás ver qué tenemos y qué no. Y pues cuando una persona pues de verdad empieza a dejarse guiar por la realidad y no por la verdad, porque pues hay mucha gente que confunde la realidad, la que vive, con la verdad, pues entonces tenemos serios problemas, porque pues esa no era la verdad. La verdad era de que pues Dios podía libertarlos con uno o con pocos, o sea, con cualquier cantidad. Si a Dios le place, pues puede hacerlo de muchas maneras. Hemos visto a lo largo de toda la palabra de Dios cómo muchas veces pues ha dado la victoria, pues incluso con una persona, ¿no? Solamente necesita alguien que le crea, algún loco por ahí que pueda entender la palabra de Dios, que no esté pues solamente con su razonamiento. Y podemos ver en este momento que pues todas las personas que estaban alrededor confiaban en su propia prudencia, confiaban en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos estaban estimando, más o menos calcular cómo podían hacer las cosas, pero realmente pues ninguno de ellos confiaba de verdad en lo que Dios quería que se haga. Y esto pues es más grave todavía, porque si leemos el versículo 32, podemos ver lo siguiente, y dice: y hablaron mal. Escuchen esto: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Esta palabra, pues que solamente estamos leyendo en este momento, pues puede hacer grandes cosas. Pues basta que una persona comience a hablar mal para que esto pues sea pues como un regalo de pólvora. Bueno, pues esta noche está con nosotros mi mamá. Amén. Buenas noches, bendiciones. A todos los que están escuchando, los que están trabajando también ahí en la radio, bendiciones, Dios los bendiga grandemente.
Y uno dirá, pero ¿por qué están cambiando de tema si estamos en la santidad? Prácticamente esto es parte de la santidad. Cuando se habla de la lengua, cuando se habla del creer, cuando se habla de la obediencia, cuando se habla de tener fe en el eterno, en el emuná, entonces podemos tocar temas de esta naturaleza porque escritos están y es para edificación de su iglesia, ¿no es cierto? Ya hablábamos de los 12 espías, 2 son los que vienen con respuestas positivas, 2 con respuestas positivas. Entendamos que esas 2 personas son 2 manzanas bien sanitas, pero había 10 que estaban dañadas. Y prácticamente cuando los 10 empiezan a hacer correr, la idea de que son gigantes, son grandes, que no vamos a poder, que si esto, que lo otro, vemos que las 10 manzanas podridas pueden a las demás, a colmo de quererlo lapidar a piedras, a piedrazos a Caleb, entendiendo que la confianza era superficial del pueblo de Israel en cuanto a las cosas que había hecho el Eterno. Y a raíz de ese gran chisme de que no podían exactamente, o de ese gran cuento de que no podían enfrentarse con los gigantes, a raíz de eso surge la murmuración. Y estamos en ello. Muy buen punto cuando dice en el 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Escuchen la murmuración. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Eso crea una rebeldía en contra de Jehová. Y prácticamente la rebeldía es la que nos hace separarnos del Eterno, porque sigamos leyendo la historia, vamos a ver, ahí hay un decreto en que no podían entrar. Ahora hay que ver, de parte de los 2 espías, Caleb y Josué, decían bien las cosas porque confiaban en el Eterno, pero de los otros 10 prácticamente no creían. Cosa de que muchas veces nosotros estamos en ese lugar de los 10 en que no creemos y que tenemos que ayudarle con nuestro razonamiento y nuestro hablar se vuelve diferente. Sin embargo, Dios en su palabra dice que nos puede cambiar el corazón y aún nos puede cambiar el espíritu. ¿Por qué? Porque en los 10 espías operaba el espíritu del error y en 2 operaba el espíritu de Dios. Pero hay que entender, el espíritu del error lo que quiere hacer es esclavizar, paralizar las cosas buenas. Y el espíritu del error alienta lo malo. Entonces se hace más fructífero el comentario de que no podían, no creían, porque eran grandes, porque estaban confiando totalmente en su fuerza. Pero el espíritu de Jehová es mucho más fuerte. Quizás tú tengas así delante de ti esos gigantes, tu razonamiento, tu pensamiento, tu academia, no sé cuántas cosas, que creas que no puedes derrotarlos. Y bien decía uno de ustedes, a pesar de saber cómo habían abierto el Mar Rojo, cómo habían salido de Egipto, a pesar de todo ello, aún no creían en el Eterno. Ahora bien, ¿por qué este tipo de prédicas? Porque necesitamos que cada uno de los oyentes o los que van a oír se pongan en esa situación de qué está fallando. Habíamos dicho exactamente es en el creer. Josué y Caleb solamente eran los que creían.
y después el resto no creía. Y esa mala pólvora, como lo llama Daniel, había corrido por todo lado provocando un incendio a punto de quererle matar a Caleb. Y esas cosas, si van a seguir leyendo el 14, provoca la ira de Jehová. Provoca de tal manera que nosotros en este tiempo tenemos que evitar provocarle esa ira, seguir, porque esto es parte de la santidad, porque la murmuración es ultraje al Eterno. Entonces, vean qué podemos ocasionar si es que no creemos en el poder del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Amén. Amén, de verdad, pues que en este tiempo nosotros tenemos que ver todo lo que estamos pensando, lo que estamos hablando, porque pues de verdad vemos cómo se había propagado esta murmuración, básicamente como lo decías, se había propagado, pero de una manera pues terrible, y pues eso ha hecho de que muchos de ellos no puedan pues entrar a la tierra prometida. De hecho, eso ha sido la causa para que en realidad solamente dos de los personajes, estos dos que tenían el Espíritu de Dios y que no hacían caso al espíritu del error, puedan entrar, pero podemos ver que pues un poquito de verdad de levadura leuda toda la masa, y pues eso nos muestra lo que pues en este tiempo cada uno de nosotros puede hacer con un poquito. De veras que un incendio muy grande pues puede iniciar tan simplemente con un pequeño fuego, y aquí vemos, ¿no? Al parecer, pues no, éramos como langostas. Y es interesante ver lo que dicen ellos, porque cuando empiezan a leer esto, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer. Fíjense, esas palabras pues nos muestran cómo a su parecer eran como langostas, y escuchen esto, y así les parecíamos a ellos. Pues mi pregunta es, ¿será que ellos les habían preguntado, ¿cómo nos ven ustedes a nosotros? ¿Nos ven así como langostas? Bueno, no sé. Pues de repente yo creo que tal vez ni siquiera habían hablado porque no hubieran podido salir de aquel lugar. Pero pues ellos, pues cuando empiezan a decir todas estas cosas, pues ellos hacen suposiciones de acuerdo a su parecer y no tenían el pensamiento de Dios, cosa que pues trae consecuencias nefastas para todo el pueblo. Ese era uno de los principales problemas, porque vemos que cuando ellos empiezan a dar su opinión, ellos empiezan a hablar a ellos mismos, empiezan a consultar a su razonamiento, a su lógica, y empiezan a hacer suposiciones, empiezan a incluso a pensar como poniéndose en lugar de los gigantes, y prácticamente es la conclusión que ellos sacan estaba basada en lo que ellos creían, en lo que a ellos les parecía, en lo que ellos se habían sentido inferiores, lo que se habían sentido como insectos, e incluso de verdad se animan a decir que eso era lo que pensaban los gigantes, que esas personas que para ellos así les veían, y de verdad es algo que muchas veces nosotros creo que nos metemos tanto en nuestro pensamiento, en nuestra forma de razonar, en nuestra lógica, que creemos que eso que está en nuestra cabeza, que eso que está en nuestra mente, eso es eso es la verdad. Nosotros es como si decidiéramos qué es la verdad, y justamente por ese tipo de pensamiento, por esa habla maliciosa, que es también aquí cuando vemos esta parte, estamos hablando justamente del lashon hara, que no solamente es lo que sale de la boca, sino también es el pensamiento que uno tiene. Estaban contaminando a todas las personas, porque eso que sentían ellos, esa incredulidad que tenían, lo estaban contaminando, lo estaban pasando al resto del pueblo, esa información que estaban dando, ese sentir que tenían, prácticamente empiezan a esparcirlo por todo el pueblo, y el pueblo empieza a sentir todo eso, empieza a darse cuenta o empieza a creer que de verdad Dios los había sacado para que se queden allí a las puertas de la tierra prometida, para que mueran en el desierto, y no se dan cuenta. De verdad ninguno en el pueblo reacciona, no, aún teniendo ahí a Caleb, a Josué, a Moisés y a Aarón, que estaban ahí, que sabían ellos perfectamente lo que el Señor podía hacer, que de verdad ellos habían creído en la palabra del Señor. Aún teniendo todo eso, deciden dejarse llevar por su lógica, por su razonamiento, deciden creer a lo que les estaban diciendo los otros 10 espías,
y prácticamente se pierden en ese razonamiento, en ese concepto que habían ellos creído, que habían asumido, que habían supuesto, y prácticamente eso les cierra los ojos, les deja sin entendimiento porque ya no creían más, estaban a punto de apedrearlos de verdad, o sea, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, se habían incendiado prácticamente, seguramente muchos estaban de ahí enojados, muchos estaban frustrados, muchos estaban tristes, y todos esos sentimientos que ellos tenían era porque habían decidido no creerle al Señor, no creer en la palabra de Dios, en lo que Él les había prometido, y empiezan a contaminarse, pero desde adentro empiezan a sentir todo eso y no les importaba ya nada, simplemente habían creído que esa era la verdad, que no podían entrar, que los gigantes les iban a matar, que la tierra era bastante buena, pero ellos no tenían posibilidades. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, cuántas veces hemos visto que de verdad todo está mal en nuestra vida, que ya no hay salida, que estamos aquí como esclavos, que no podemos salir adelante, que no podemos cambiar, que no tenemos esperanza, y no nos damos cuenta que la palabra del Señor nos dice algo totalmente diferente. De verdad que la palabra de Dios pues nos dice cosas totalmente diferentes, pero a veces nos sentimos así, empezamos a razonar y empezamos a pensar. Y aquí es bien interesante ver cómo pues estas palabras negativas, como estas palabras que pues daban un reporte pues malo, pues se empezaban a difundir, pero como un reguero de pólvora. No solamente es que pensaban ellos mal, sino que pues la gente, la multitud alrededor empieza a pensar de la manera que pensaban pues estos, espías que estaban pensando de esta manera, y a pesar de que habían solo dos, pues que podían haber cambiado tal vez toda la situación, podemos ver que no los escuchan. La cuestión se empieza a poner cada vez más y más ruda, porque podemos ver que después de que ellos les dicen todo esto y así les parecíamos a ellos, pues empieza a decir lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense un escándalo de aquellos. Entender esto, es bien importante entender que hay la transmisión de espíritus. De la boca de los 10 espías, prácticamente como le habían creído al error, había una transmisión tan poderosa de espíritus inmundos, de negatividad, de incredulidad, que había prácticamente arrasado con todo el pueblo de Israel. Un espíritu que viene del error cuyo fin es nefasto. Ahora, ¿por qué hablamos de esto si parece historia? Escrito está en la Biblia. Tenemos que entender que a este tiempo el error no ha cambiado su actitud. Sigue transmitiendo. Hay transmisión de espíritus. Por eso es bien importante tener los oídos preparados y saber con quién uno se junta o qué cosas escucha o qué cosas ve, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión de demonios es real. Por eso es que todos creen, porque dice la palabra de que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y el error transmite un espíritu de cobardía, de incredulidad, cuando Dios quiere que tengamos espíritu de valentía y confianza, emuná en el Eterno, ¿no es cierto? Me gustaría que sigan leyendo el 14 y vamos a seguir hablando, ¿amén? Amén. Pues vamos continuando leyendo este pasaje y dice, escuchen lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Podemos ver que esto, pues, que había ocurrido era demasiado grave. Podemos ver que en verdad había una transmisión de espíritus, pero tremenda, porque empezamos a ver cómo se contagia de uno a otro y la incredulidad es tan grande que empiezan a decir cosas que, pues, no tenían sentido. Como está, pues, esa frase que dicen de repente que, pues, ojalá muriéramos, era que nos muramos. Estaban diciendo eso, o mejor nos moriremos aquí en el desierto, porque pues realmente había cundido esa murmuración a tal punto que ellos estaban protestando y no solamente protestaban pues contra los espías o contra Moisés, sino estaban protestando contra Dios, porque todavía le dicen a Dios, le dicen, ¿para qué nos has traído hasta aquí? O sea, para que muramos en el desierto. Pues empezaban de verdad a tener un espíritu de incredulidad tan grande que se habían olvidado tan rápido de todo lo que Dios había hecho, porque para sacarlos había pues puesto su mano de poder de una manera tan asombrosa que pues era imposible pensar que eso podía haber sucedido. Pero la cuestión es de que ellos se habían olvidado tan rápido de todo esto y ahora pues querían hasta volverse a Egipto. Yo no sé cómo tenían ellos hasta planeado volverse a Egipto, porque pues de qué manera hubieran llegado, porque vemos que Dios los había sacado con mano tan pero tan poderosa que pues ellos no tenían ninguna situación así para que puedan decir que volveremos o nos moriremos o allí estábamos mejor, tal cual empiezan a decir, y realmente pues no escuchan a la voz verdadera, es más, los quieren apedrear. Algo que de verdad es preocupante es como esto de la murmuración, de la queja, del habla maliciosa, de la shonjara va avanzando, porque vemos en un principio que ellos teniendo a los dos lados, así como lo dice Deuteronomio 30, a un lado la vida y al otro lado la muerte, la bendición y la maldición, ellos tenían que elegir, ellos tenían que decidir a quién le iban a creer. Iban a creer la palabra que estaba dicha por los 10 espías, que se iba en contra de lo que les había prometido el Señor, o iban a creer la palabra del Señor. Y como eligen creer lo que venía de parte del error, prácticamente esto empieza a avanzar, porque al principio seguramente eran unos cuantos que estaban ahí ya prácticamente habían decidido creerle al error, y esto empieza a cundir, empieza a llegar hasta que de verdad era todo el pueblo de Israel que estaba cegado por esta negatividad, y justamente empiezan a reclamar primero en contra de los dos espías que habían hablado bien, luego empiezan a reclamarle a Moisés, y finalmente en unos cuantos minutos empiezan a reclamarle al Señor, empiezan a quejarse en contra del Eterno y les reclaman. Llega a un nivel tan fuerte que así como era mucha la gente, también la rebeldía era bastante, porque se estaban yendo en contra de Dios y le dicen, ¿para qué nos has sacado? ¿Para qué nos has liberado? Y prácticamente le estaban diciendo, nosotros preferíamos ser esclavos, y no se dan cuenta lo que estaban pidiendo. De verdad estaban tan cegados por estos conceptos erróneos, por esta queja que tenían,
que de verdad no se daban cuenta de lo que estaban diciendo y deciden irse en contra del Señor, llega a tal punto de que de verdad estaban siendo rebeldes y ya no distinguían, no se daban cuenta que de verdad estaban hablando en contra de siervos de Dios, en contra de Dios mismo, y esto es algo que les empieza a consumir desde adentro, su corazón empieza a perderle el sentido, después prácticamente todo el pueblo de Israel se pierde en esto y es algo preocupante porque vemos la fuerza con la que avanza esto del habla maliciosa, esto de la queja, esto de la murmuración, que de verdad el Señor estaba dispuesto a matarlos a todos, a dejarlos ahí. En un segundo Él los podía consumir y si no era Moisés el que estaba ahí listo para interceder, el que de verdad estaba pendiente de que el Señor no reaccione con ira en ese momento porque empieza a interceder por todas estas personas, empieza a interceder por todo el pueblo, porque si Moisés hubiese sido alguien que también se enojaba, se molestaba, él podía haber dicho, sí, Señor, tienes toda la razón, hasta yo estoy cansado de este pueblo que se queja tanto y mejor acabemos con todos de una vez y empezamos otra vez con un pueblo que no sea tan quejón, que no sea tan murmurador. Pero no vemos que Moisés estaba dispuesto a interceder aún sabiendo que el error, que la culpa la tenía el pueblo, que ellos eran los que estaban ciegos. Aún así él empieza a pedirle misericordia al Señor, empieza a decirle que tenga misericordia de todo el pueblo y que les perdone. Y vemos que es una característica que no había en ninguna otra persona del pueblo. Esa forma en la que reaccionaba Moisés era algo especial y vemos que de verdad si nosotros entendemos esta humildad de Moisés, esta ausencia casi total del orgullo, podemos entender que esto puede aplacar, puede calmar todo esto, pero tenemos que entender nosotros, nos podemos dejar contaminar con todo esto o podemos simplemente hacernos a un lado para evitar que nos contaminemos a este nivel. Es esencial que nosotros entendamos que podemos nosotros aumentar a este fuego, podemos aumentar a este incendio, o de verdad podemos pedirle al Señor que se calme, que calme todo esto, que nos ayude a nosotros a apaciguar todo esto, que nos enseñe cómo de verdad podemos apagar estos incendios. De veras que pues es terrible cuando vemos este tipo de incendios, este tipo de cosas, porque pues una de las cosas que ellos empiezan a decir es pues de una vez que nos quedemos, nos moriremos aquí. Ojalá, pues escuchen eso, ojalá nos muriéramos en el desierto. Pues eso es lo que ellos van diciendo. Era que pues nos muramos allí en Egipto, ojalá nos muriéramos aquí en el desierto. Palabras realmente terribles que iban pues solamente de incredulidad. Y fíjense pues una de las cosas que la palabra de Dios nos dice que pues todo lo que nosotros decimos pues tiene poder, toda la palabra que nosotros emitimos pues se hace. Y pues fíjense que quienes quedan de verdad y quienes se mueren en el desierto, pues todos aquellos que habían dicho tal cual. En cambio, pues hay dos que dicen cosas contrarias, porque pues Josué y Caleb dicen lo siguiente, lo que ellos dicen es pues no, si Jehová se agradare de nosotros, entonces si Él pues se agradara de cada uno de nosotros, Él nos puede dar la entrada. Y ese era la respuesta. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y pues a que no saben quiénes han llegado a entrar. Pues precisamente los que habían dicho esta frase, los que habían dicho pues ojalá nos muriéramos, pues se murieron así en el desierto. En cambio, pues los que dijeron si Jehová se agradare de nosotros vamos a entrar, pues también entraron. Pues para que nos demos cuenta que pues lo que decimos tiene pues mucha implicancia en nuestra vida y además pues es sumamente contagioso. Este asunto que nos dice Daniel de la Shonjara pues es tan contagioso que pues un poquito de verdad puede pues agitar la multitud, puede pues contagiarse de manera rápida, pero la decisión está en todos, porque a pesar de que todos pues estaban con ese asunto, Josué y Caleb no se habían quedado así como que callados, como que, ay, sí, nosotros bien protestamos, no, eran pues una cantidad muy numerosa de israelitas, pero fíjense que nadie más que Josué y Caleb, solamente ellos han entrado pues de esa manera, porque de toda esa generación, de toda aquella generación que pues debía haber entrado, porque pues toda esa generación tenía que haber entrado a la tierra prometida. Entender exactamente, entender que cuando empiezan a murmurar, murmuran en contra de Jehová.
Y veíamos nosotros en las escrituras que la murmuración te lleva a lugares increíbles, esos pensamientos erróneos, esas teorías falsas. Hablamos siempre nosotros del consciente, inconsciente, subconsciente, la línea de represión. Vemos que han hecho fortalezas con argumentos mentirosos, levantando una altivez en contra del Eterno. Primeramente, ahí se levanta el error y dice que exactamente no tenía poder Dios, que lo que estaban viendo era pues una multitud de gigantes y que no podían tomarla. Sin embargo, son los mismos líderes los que tienen que orar y clamar por ellos. Y eso es lo que hace Moisés. E intercede tanto que al final le dice, en el 17, le dice, ahora, pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Quién intercede? Intercede Moisés. ¿Por qué? Porque conocía la personalidad del Eterno, porque estaba en gran ira. Y no sea que en este tiempo nosotros provoquemos la ira del Señor con esos conceptos erróneos, permitiendo que el error a través de sus espíritus transmitan en contra de nosotros, en nosotros provoquen un espíritu de incredulidad, un espíritu de murmuración. Por eso es necesario aprender a escuchar lo que tenemos que escuchar y a conversar con personas que debemos conversar. Entonces podemos seguir leyendo en la palabra de lo que sucede. Los menores a 20 años son los únicos que entran, son los únicos que entran a la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces podemos seguir leyendo, Amparo, hasta donde veamos conveniente. Amén. Amén, pues vamos a seguir leyendo esto porque de verdad pues vemos que ocurren muchas cosas. Dice entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Yo creo que pues son palabras tremendas, son palabras terribles, pero pues vemos de verdad, y aquí confirmamos todo el asunto de que pues al hablar ellos de esa manera, lo que estaban haciendo era murmurar contra el Eterno, y pues no vaya a ser que nosotros también pues estemos en esta misma situación, que muchas veces nosotros por dejarnos influenciar por alguien que nos ha dicho una palabra, pues también nosotros estemos hablando, quejándonos y murmurando del Eterno. Yo creo que pues eso en este tiempo es realmente terrible. Es de verdad. Dice bien clarito, un ratito, Danielito, quiero que entiendan esto, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu. Entonces, ¿por quién habían sido desanimados? Por el espíritu del error, esa transmisión de demonios que se tiene entre personas, esa transmisión de espíritus que quieren nuestro mal y no quieren nuestro bien. Amén. Seguí adelante, Daniel. Sí, de verdad, eso es lo preocupante porque nosotros, si bien podemos dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor sea el que nos
nos dirige, el que nos guíe, el que esté guiando nuestros pensamientos, nuestras palabras, o bien podemos rechazar el Espíritu del Señor y permitir que el Espíritu del error sea el que nos contamine, el que nos influencie en las cosas que estamos haciendo. Y esto de verdad es algo muy grave porque vemos que toda la gente se estaba quejando y cuando vemos que esto de que la gente se queja no es algo que lo estaba diciendo Josué o Caleb, tampoco lo estaba diciendo Moisés, sino el que de verdad estaba diciendo que el pueblo era alguien que era un pueblo que se quejaba bastante, era el Señor mismo, era Dios mismo el que decía: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y ese es el problema. Muchas veces nosotros pensamos que no nos estamos quejando, nosotros simplemente decimos es solo mi opinión y no nos damos cuenta de que de verdad nos estamos quejando, al que tendríamos que pedirle ayuda, al que tendríamos que consultarle para que nos convenza si de verdad es queja, lo que está saliendo de nosotros es al Señor, es a su Espíritu, pero pedirle ayuda si de verdad estamos viendo que esto nos está afectando, si nos sentimos así, muchas veces influenciados por las cosas que escuchamos, por las cosas que nos dicen o por las cosas que salen de nosotros mismos, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que de verdad no permita que sea otro espíritu el que nos guíe, que no sea otro espíritu el que nos esté influenciando, sino solamente el Espíritu del Señor. Qué importante es eso, que no nos influya pues otro espíritu, sino solamente el espíritu del Señor, porque pues en esta historia podemos ver que pues han decidido ellos hacerle caso definitivamente al error en lugar de pues hacerle caso al espíritu de Dios, porque también pues les estaba hablando el espíritu de Dios, pero vemos pues que de verdad pues ellos habían decidido hacerle caso a otro. Y esto pues no es la única situación en la que ocurre eso. No es la única, pues, en el único lugar donde podemos encontrar esto. Muchas veces el escuchar, pues, otra palabra que no sea de parte de Dios es tan terrible que podemos caer en un error tan tremendo de morir, de verdad, en pleno camino. Pues hay una historia muy interesante en la palabra de Dios que es parte de lo que podemos ver en las cosas que Dios nos muestra, en la que pues había un rey en ese tiempo, pues después de que se habían dividido las dos casas, mientras estaba pues por un lado Jeroboam pues reinando en la casa del norte, resulta que él había cambiado pues las fechas en las que se debía pues realizar las fiestas del Eterno, y había puesto pues otras, no solamente otras fechas, sino también había levantado a a otras personas que no eran parte del sacerdocio, y había hecho cosas pues de acuerdo a su manera, y pues a consecuencia de esto Dios manda y le dice a uno de los profetas que vaya y le da una indicación pues muy importante, le dice que vaya, pero que de ninguna manera vaya y coma en algún lugar, que de ninguna manera pues acepte ni siquiera agua en el lugar, que no permita que ningún regalo se le dé, y que vaya y que haga, o sea, que vaya diciendo las cosas que Dios le mandaba a decir. Este profeta pues va al lugar, hace tal cual. De hecho, pues viene uno de los reyes que es Jeroboam, y le empieza y le amenaza, y se vuelve su mano seca. Pues el otro termina orando por él y al final le invitan a que se quede en la casa del rey. Y él dice, no, Dios me ha dicho que no, que vuelva. Y cuando ya está volviendo, pues aparece otro profeta. Y cuando aparece este otro profeta, le dice, yo también soy profeta como tú. Pues quisiera que veamos este asunto. Le dice, yo también soy profeta como tú, solamente ven un ratito a mi casa porque, y el otro le dice, no, Dios me ha dicho que no vaya a ningún lado. Y le dice, a mí también me ha hablado Dios y me ha dicho que puedes venir a mi casa, cuando no le había dado esa opción. Y pues cuando vemos ese asunto, pues este profeta, por no hacer caso a la palabra de Dios, sino por oír, pues otra palabra que no venía de parte del Eterno, y pues pese a que también lo estaba diciendo otro profeta que pues no estaba, estaba mintiendo básicamente, pues lo que ocurre es que va a la casa de este último y ¿qué pasa? Pues resulta que mientras está comiendo, pues ahora sí, viene la palabra de Dios por medio de este profeta y le dice, por cuanto has hecho esto, vas a morir. Y eso pasa porque ni bien está en medio del camino, pues viene un león y se come, pues más, ni siquiera se come, se mata al profeta y lo deja ahí como, pues, como una señal, como un monumento de que pues uno debe ser obediente a la palabra de Dios.
¿Cuántas veces nosotros estamos oyendo a espíritus engañadores? ¿Cuántas veces nosotros estamos oyendo palabras tal vez por medio de alguna persona, pero que están influenciadas no por el eterno, sino por el error? ¿Cuántas veces pues una voz de alguien que parece un amigo, porque pues no era una persona ajena, no era una persona pues que estaba mal, era pues, si bien era un profeta que pues estaba como que fuera de servicio, o sea, era un profeta a medias tintas, el que le había dicho eso porque pues le dice las cosas mintiendo. Y pues fíjense que a veces nosotros preferimos escuchar a palabras de mentira y lamentablemente el fin es el mismo, porque donde han muerto pues todos los que han escuchado al espíritu del error, pues han muerto ahí en pleno desierto sin lograr lo que Dios tenía planeado para ellos. Donde ha muerto este profeta, pues también ahí en pleno camino, porque pues no había hecho caso a la palabra de Dios. Y esto es de verdad bastante grave porque muchas veces pensamos y decimos que Dios, que malo, porque si les había perdonado entonces, ¿por qué los ha matado en el desierto? Y en realidad no era el Señor el que había tomado esa decisión, no era algo que lo había planeado Dios, porque vemos que el Señor les dice que según lo que ellos habían dicho, según lo que ellos habían creído, así se iba a hacer. Todo el pueblo de Israel que había creído que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto, pues justamente eso es lo que cosechan, eso es lo que ellos terminan viviendo, porque eso es lo que habían creído. No habían cambiado ni siquiera su corazón, no había arrepentimiento, porque sabemos que Dios de verdad es alguien misericordioso, es alguien que está dispuesto a perdonarnos, pero este pueblo, a pesar de que Moisés había intercedido por ellos, no se daba cuenta y seguían teniendo esa idea de que Dios quería matarlos en el desierto. Y hay un proverbio bastante importante que dice que eh, vamos a comer del fruto de nuestros labios, de las cosas que nosotros digamos, eso es justamente lo que nosotros vamos a vivir, vamos a cosechar. Y vemos que todo el pueblo de Israel había decidido creer que Dios los quería matar en el desierto y justamente terminan cosechando eso, eso que ellos habían creído. Pero Josué y Caleb, que habían tenido un corazón diferente, que habían sido guiados por el Espíritu del Señor y estaban completamente seguros, tenían esa emuná de que el Señor los había sacado de Egipto para meterlos en la tierra prometida, pues eso es lo que cosechan, eso es lo que ellos reciben, porque eso es lo que habían creído. Y ese es el problema. Si nosotros elegimos creer en nuestros propios caminos o decidimos creer en espíritus engañadores, espíritus que están en contra de la palabra del Señor y de verdad no soltamos eso que hemos creído, no lo hacemos a un lado, no le pedimos ayuda al Señor para que cambie ese nuestro corazón incrédulo, entonces vamos a cosechar ese fin, eso que estemos esperando, eso que hayamos creído, eso es lo que vamos a cosechar. Pero si elegimos creerle al Señor, si de verdad entendemos que la palabra del Señor es verdad, que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, entonces vamos a recibir también las promesas del Señor. Pues de verdad, si le creemos a Dios, vamos a recibir las promesas del Señor y vemos pues de alguna manera como todo el pueblo pues del Señor que debía hacerle caso, que debía oír su voz, pues de repente empieza a oír espíritus engañadores, empieza a oír otras cosas y muchas veces pues hacemos nosotros lo mismo, eso es lo más grave. Lo más grave es que pues nosotros a veces en lugar de prestarle oídos a la palabra de Dios, en lugar de pues creerle después de haber visto tantos milagros en nuestra vida, pues preferimos creerle a otras voces, preferimos creerle a alguien que pues supuestamente tiene experiencia, porque podemos ver en todo esto que alguien podía decir, sí, pero yo he ido a ver con mis ojos, yo he visto a los hijos de Anak, pero pues él estaba viendo con sus ojos carnales, no estaba viendo con los ojos pues de Dios, porque si hubiera creído, si hubiera pues confiado en el Eterno, hubiera sabido bien que podía, pues que no necesitaba pocos o muchos, que era el poder de Dios lo que les hubiera llevado hacia adelante. Pero a veces nos quedamos igual. Ese tiempo estamos de la misma manera. Estamos como dice su palabra, pues como tendándole, como que protestando, murmurando contra el Señor. Y creo que eso es de lo peor que podemos hacer en ese tiempo, porque pues a veces cuando nosotros leemos esto decimos qué grave, ¿cómo van a hacer eso? Pero el gran problema es
que no se trata de ellos, se trata ahora de nosotros, de a quién estamos escuchando, qué espíritu estamos escuchando. ¿Será que nosotros pues confiamos así como Caleb, pensamos y decimos si le agradamos a Dios, si a Jehová le agradáramos, pues Él nos va a meter en la tierra prometida? ¿O será que estamos diciendo, pero las circunstancias, pero esto y el otro, y en cada situación que tenemos, pues dependerá de nosotros a quién estamos escuchando, cuál es nuestra actitud ante la vida, cuál es nuestra actitud en todo lo que estamos haciendo? Porque pues lamentablemente el día de hoy para nosotros es tan fácil, pero tan fácil protestar contra nuestro prójimo, contra los seres que vemos, que pues es mucho más sencillo protestar contra Dios, porque pues es un poquito como para hacerlo, porque nos hemos acostumbrado. Hay ciertas cosas que en ese tiempo estamos viendo que tenemos pues arraigados. No sé si alguno puede notar, pero pues a veces nos hemos acostumbrado tanto, por ejemplo, a renegarnos de cualquier cosa que ya es una costumbre el renegar y es parte de cada uno de nosotros, o a tener amargura, o a estar pensando siempre en cosas que nos han hecho, a ser la víctima y ponernos pues a cualquier momento a ser la víctima de algún asunto, y pues se nos hace tanta costumbre que al final es fácil hacer estas cosas y no nos estamos dando cuenta que son cosas que se tiene que apartar de nuestra vida, porque no vaya a ser que nosotros igual pequemos de esta manera y a la vez seamos murmuradores y murmuremos contra Dios, porque no ha sido que se han ido solo contra Caleb y contra Josué. Ellos estaban murmurando contra Dios porque Dios era el que les había sacado y ellos decían, ¿para qué nos ha traído aquí? Cuando nosotros renegamos de la situación en la que estamos y no somos agradecidos, pues lo que le estamos diciendo, estamos murmurando contra Dios, diciéndole, era que esto pase, o era que el otro pase. Creo que nos hemos acostumbrado tanto, pero tanto, a que todo se haga conforme a lo que nosotros pensamos, que olvidamos darle gracias a Dios y olvidamos ver todo lo que Él ha hecho con nosotros, porque si no fuera Él, pues ellos hubieran seguido estando así como esclavos en Egipto. Y si no fuera Dios, pues nosotros también en este momento seguiríamos esclavos del pecado, haciendo un montón de cosas, pero por su misericordia. El día de hoy tenemos vida, por su misericordia. El día de hoy tenemos familia, por su misericordia. El día de hoy pues estamos vivos. Hay tantas cosas que agradecerle, que a veces pues nos olvidamos de estas cosas y comenzamos a murmurar porque se nos ha hecho costumbre murmurar contra quien sea, que podemos murmurar incluso contra Dios, renegando aún de la situación en la que estamos, sin entender que pues deberíamos ser agradecidos, porque pues si nosotros seguimos así tal cual estamos hablando, ese pues va a ser nuestro fin. Ese es de verdad lo que vamos a cosechar, la forma en la que eh, vamos a recibir el fruto de nuestras palabras. Es algo importante porque el Señor lo dice, tal como han hablado a mis oídos, así yo voy a hacer con vosotros. Y eso no lo estaba diciendo solamente habían, a los que habían murmurado, sino también a los que habían hablado bien, tal y cual habían dicho ellos, porque sabemos que el Señor lo escucha todo, así voy a hacer también con ellos. Por eso es que Josué y Caleb también logran entrar a la tierra. Y esto es de verdad importante porque no era Josué y Caleb que estaban diciendo que nosotros ya hemos tenido bastante experiencia y nos hemos preparado con tantas batallas, nosotros ya estamos fuertes, podemos hacerle frente porque somos un pueblo especial y porque nosotros somos los mejores. No estaban confiando en su propia fuerza, ni siquiera eso era algo que les motivaba. Vemos que ellos estaban al 100% confiados en que el Señor era el que les iba a entregar o el que les iba a meter a esa tierra. Y esto es algo importante porque muchas veces creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, que tenemos que confiar en nuestra fuerza o en nuestros recursos, en nuestra capacidad o en nuestro talento, sino al contrario, tenemos que dejar de confiar incluso en nosotros mismos, tenemos que entender de que incluso el hecho de que confiemos en nosotros mismos es prácticamente dejarnos engañar por un espíritu del error, porque sabemos que nosotros no podemos conseguir nada por nuestra cuenta. Nosotros lo único que tenemos que hacer es elegir si vamos a creer en el espíritu del Señor o si vamos a creer en el espíritu del error. Y esto es importante porque como lo vemos, incluso confiar en nuestras fuerzas es algo que está en contra del Señor. Por eso es que Josué y Caleb sabían que no podían confiar ni siquiera en ellos mismos, no podían ni siquiera hacer números y ver si de verdad
el pueblo de Israel tenía suficientes hombres como para vencerles. No, simplemente tenían que entender que lo único que a ellos les tocaba hacer era agradarle al Señor, era pedirle ayuda al Señor, pedirle ayuda a su Espíritu para que sea Él el que les meta a esta tierra, el que sea Él el que conquiste esta tierra, porque ellos habían entendido que en todo ese trayecto, en todo el tiempo que llevaban en el desierto, desde que habían salido de Egipto, todas las batallas las había ganado el Señor, las había ganado el Eterno. Ellos simplemente habían estado ocupados de agradarle, de hacer lo que el Señor les decía, de obedecerle, de hacer su voluntad, y es algo que nosotros necesitamos hacer. Si de verdad estamos enfocados en hacer las cosas que al Señor le agrada, en hacer su voluntad, en obedecerle, en cumplir sus mandamientos, entonces nuestra emuna se va a activar. Nosotros vamos a ver que de verdad es el Señor el que gana nuestras batallas, es Él el que conquista los lugares a los que tenemos que llegar, y no vamos a ser nosotros los que creamos que es por nuestra fuerza, porque seguramente las otras personas han confiado muchas veces que eran ellos los que habían ganado las guerras, que eran ellos los que habían matado a los diferentes pueblos con los que habían peleado, que eran ellos los que habían cruzado el Mar Rojo por sus propias fuerzas. Y por eso es que cuando les toca verse delante de esos gigantes, se dan cuenta de que ya no era suficiente, de que sus fuerzas no alcanzaban, y prácticamente deciden echarle la culpa a Dios, deciden echarle la culpa al Señor de todo lo que les estaba pasando, de sus problemas, de que estaban prácticamente habían salido para morirse, de que ya no había futuro, ya no había esperanza, y empiezan a quejarse, empiezan a murmurarse porque habían puesto su confianza en ellos mismos, en sus propias fuerzas. Es algo que nosotros necesitamos entender. No podemos confiar en nosotros, tenemos que confiar solamente en el Señor. De verdad que tenemos que confiar solamente en el Señor, y pues si nos ponemos a leer un poquito Hebreos 3:7, pues vamos a encontrar algo bien importante que en ese tiempo Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: por lo cual, como dice la Escritura, no, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vemos pues que de verdad en este tiempo Dios nos está hablando y nos está diciendo que no tengamos esa incredulidad, que de verdad no endurezcamos nuestro corazón, que si estamos escuchando la voz de Dios hoy, pues no endurezcamos nuestro corazón, que no seamos pues así rebeldes, que no nos dejemos guiar por la incredulidad, que el día de hoy de verdad nos arrepintamos de todo corazón, de todo lo que estamos viendo, pues, y que no vaguemos en nuestro corazón, que ya no estemos pues así sin conocer los caminos de Dios, sin conocer los caminos del Eterno. Creo que pues esa es una palabra para cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a seguir escuchando espíritus de incredulidad que nos dicen que todo está mal, que hay que fijarse en la realidad y que nos hace razonar conforme a lo que está en el mundo? ¿O vamos a escucharle al Eterno, al Espíritu de Dios, que nos quiere meter pues a aguas profundas, que nos quiere meter a cuestiones que Él tiene preparado para nosotros? Porque pues esta palabra sigue vigente, estaba tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Es algo que nosotros tenemos que de verdad ponerlo en práctica, no es algo para que nosotros estemos
reclamando o estemos quejando que tantas veces se habla de esto de los espías, ya hasta sus nombres se de memoria y no, no se trata de eso, se trata de que necesitamos ponerlo en práctica. Es por eso que el Señor permite que lo volvamos a decir, que entendamos que todavía hay incredulidad dentro de nosotros, que necesitamos sacarla, necesitamos pedirle al Señor que ayude nuestra incredulidad, que de verdad nos enseñe a creer para que ya no nos dejemos llevar, nos dejemos influenciar por espíritus engañadores, por espíritus que no vengan de parte del Señor, porque sabemos que nosotros muy fácilmente creemos las cosas que nos convienen. A veces cuando escuchamos algo que de verdad nos parece bonito, nos parece algo agradable, es fácil que nosotros nos dejemos llevar, nos dejemos influenciar. Muchas veces somos temperamentales, somos bastante emocionales y prácticamente decidimos creer en las cosas que nos convienen, que nosotros elegimos creer y nos olvidamos de lo que dice la palabra del Señor, nos olvidamos que tenemos que creerle a Él, que necesitamos confiar en Él, no por lo que veamos, no por lo que sintamos, sino porque de verdad su palabra es esta es la palabra del Señor. Tenemos que entender que Él tiene un propósito bastante grande y que Él de verdad es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. Ya no debemos ser rebeldes en contra de Él, ya no necesitamos seguir creyendo en nuestras fuerzas, seguir confiando en lo que nuestros ojos ven, sino confiar en lo que dice la palabra del Señor, en lo que Él nos ha prometido, y sabemos que sus promesas no son para solamente estos años, para estos días, sino su promesa es hasta la eternidad, y es algo que nosotros tenemos que entender. Necesitamos creer en el Señor. De veras que necesitamos creer en el Señor, pero bueno, ya estamos llegando al final de la reunión y pues, mami, tu despedida. Ujú. Yo me voy con esto, Amparo, me voy con esto que le dice en Números 14. No alcanza el tiempo porque hay muchos proverbios que pueden respaldar este versículo que he de leer. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Habla de Caleb. Entiendo yo que en ese momento, en ese tiempo en que Dios está hablando de Caleb, también pienso yo que se alinea el corazón de Josué, se alinea de tal manera que también entra a la tierra prometida, porque aquí habla de Caleb, y luego hay otro más, otra persona más que se alinea, mejor dicho el nombre, se alinea otro nombre más, me parece hijo de Nun, después entra, hay uno más que entra. Ahí está. Vamos, dice, nos vamos al 37 del mismo capítulo. Aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, estas son dos nada más, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Pero más antesito solamente habla de Caleb. Por cuanto Caleb le había creído, no ha debido tener ninguna duda, en cambio se ha debido un poquito achicar Josué, pienso yo. Entonces, Dios tiene y respalda, o sea, tiene poder para ayudarnos, para hacernos entender muchas cosas y entran a la tierra prometida. Pero también aplaudo, exactamente, aplaudo y celebro que en este tiempo tenemos al mejor ayudador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este tiempo nos pide que le obedezcamos a Él. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es pedirle espíritu de discernimiento para saber qué cosas son de Él y qué cosas no son. Amén. Tenemos que tener, porque en Proverbios dice mucho, incluso de los amigos que tenemos, incluso de la familia que tenemos, porque ellos son portadores de las cosas negativas muchas veces. Dios sabe nuestra debilidad, Dios sabe en quién depositamos nuestra confianza y Satán también sabe las debilidades. Entonces, nos promociona a tener mucha
incredulidad. Amén. Bendición. Dios los bendiga grandemente. Amén. A todos y cada uno de ustedes. Amén, bendiciones. Y bueno, pues ya llegando al final también, Daniel, tu despedida. Es esencial que empecemos a confiar en el Señor si de verdad hasta ahora no le hemos creído, no hemos confiado en su palabra, no hemos creído que las cosas que nos está enseñando es algo que de verdad viene de parte de Él. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a creer. Tenemos que entender de que la palabra del Señor es algo que nos limpia desde adentro. Es entender que el Señor quiere un pueblo santo, un pueblo que le sirva con todo su corazón. No quiere que solo estemos un tiempo de vez en cuando tengamos tiempo disponible, sino al 100%, que de verdad entendamos que necesitamos creer en todo lo que nos diga el Señor. Necesitamos alinearnos a su palabra. Si bien tal vez al principio no estábamos creyendo tanto como Josué, tal vez en alguna situación hemos estado así, tenemos tiempo para alinearnos. El Señor nos está dando esta oportunidad para que de verdad confiemos, para que entendamos y pongamos el 100% de nuestro corazón, de nuestra mente, prácticamente todo lo pongamos delante del Señor. Y es esencial la emuná, es esencial que le creamos, pero con todo sabemos muy bien que la emuná no es solamente algo que consiste en palabras, no es solamente decir que creemos, sino que de verdad demostremos que le estamos creyendo al Señor, que nuestra vida muestre que creemos en su palabra, que de verdad estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos cumpliendo sus escrituras, y que de verdad venga con esa acción, venga con esa transformación, porque la emuná no son solamente palabras. Necesitamos creerle al Señor, confiar en todo lo que Él nos ha prometido. Sabemos que su promesa es algo bastante grande, es una promesa para la eternidad, no solamente para este tiempo. Tenemos que entender que el Señor nos quiere llevar a esa tierra prometida, que sabemos muy bien que va a ser justamente cuando estemos con Él, cuando estemos a su lado, cuando Él sea nuestro Rey, cuando Él esté gobernando toda la tierra. Es algo que nos lo ha prometido desde el principio y tenemos que permanecer fiel hasta que Él nos venga a buscar. De veras que tenemos que permanecer fiel hasta que Él nos venga a buscar y pues también quedarnos como veíamos y como nos decía, pues quedarnos con esto de Caleb, de que Él ha entrado. Siempre se puede ser diferente, no importa que uno no sea pues la mayoría, sino que sea una minoría, pero si de verdad nosotros tenemos al Espíritu de Dios en este tiempo y nosotros le creemos, pues vamos a entrar. Y pues de veras que Dios tiene un propósito muy grande con cada uno de nosotros y pues al igual que en ese tiempo nosotros también pues vamos a ser parte de todo este asunto, que nosotros pues vamos a ser parte de esa tierra prometida a nuestros padres. Así que con esa firme esperanza y pues teniendo en cuenta de que en este tiempo Dios nos está diciéndonos que nos exhortemos, cada día exhortados, dice, para que pues de verdad podamos entrar, pues vamos a orar en esta noche. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y digámosle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Papito amado, el día de hoy hemos visto, Señor, todas las cosas que tú nos hablas en tu palabra. Hemos podido ver, Señor, que de verdad un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando escuchamos, papá, cuando vemos, Señor, en tu palabra, Señor, estas cosas que han pasado, Señor, la verdad es que nos damos cuenta, Padre amado, que nosotros muchas veces actuamos de esa manera. A veces, Señor, estamos escuchando espíritus que no son, Señor, tuyos, que son del error, papá, y a veces preferimos, Señor, porque quizás algún amigo nos dice, alguna amiga nos cuenta o alguien nos va diciendo, Señor, nosotros a veces preferimos escuchar consejos de hombres que van ciertamente conforme al razonamiento de este mundo, pero que definitivamente no van de acuerdo a lo que tú tienes, Señor. No van de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, no van de acuerdo a la verdad. El día de hoy nos hemos dado cuenta, Señor, que hay muchas veces que escuchamos, Señor, cosas que no debemos escuchar, que muchas veces, Señor, estamos más alineados con el error que con lo que deberíamos hacer. Padre, te pedimos en este día, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos guardes, Señor, para que nunca caigamos, Señor, en este tipo de errores, porque vemos, Señor, que de verdad dentro de nuestro cuerpo hay esa lengua maliciosa, Señor, esa lashon hará. Podemos ver que es evidente, Señor, que nuestros cuerpos tenemos, Señor, esa lengua maliciosa todo el tiempo, Señor. Nos hemos acostumbrado a quejarnos. Todo el tiempo, Señor, nos hemos acostumbrado a murmurar y no nos hemos dado cuenta, Señor, que mucha murmuración, Señor,
tiene que ver muchas veces contigo, Señor. A veces protestamos de ti de muchas maneras, Padre. Cuando pensamos, Señor, que somos nosotros los que podemos, Señor, mantenernos, que somos nosotros los que hemos alcanzado algo, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo. Ahora nos podemos dar cuenta, Señor, de manera real, Señor, que es un error porque estamos confiando en nuestra fuerza y que eso, Señor, es parte de hacer ese Lashon Hara. Deberíamos entender, Señor, que solamente tú eres el que nos da la fortaleza, que solamente tú eres el que nos da todo, que sin ti no hay nada, papá, y que si solamente a ti te agradáramos, papá, si nuestro objetivo de cada día, si cada día, Señor, nosotros pudiéramos en nuestro corazón el agradarte a ti, lo tenemos todo, papá, porque si a ti te place, tú nos vas a hacer entrar aún a la tierra prometida. Si a ti te place, Señor, nos vas a dar muchas cosas. Si a ti te place, Señor, si te agradamos, papá. Si te agradamos, Señor. Si logramos, Señor, agradarte, papá. Pero en este tiempo nos hemos acostumbrado, Señor, a agradar más al mundo, a escuchar a quien sea, Señor. A escuchar a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro vecino, a nuestro pariente, Señor. Y aún cuando esté en contra tuya, Señor, nosotros preferimos escucharle. Hoy te pedimos perdón por haber abierto, Señor, un lugar en nuestro pensamiento. Y a veces, Señor, ese pensamiento ya está haciendo un fuego, Señor, ya está quemando todo a nuestro alrededor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas. Hoy te pedimos perdón, Señor, por hacer eso. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes, Señor, a buscarte de todo corazón, a buscarte con toda la mente, con todas las fuerzas. Perdónanos, Padre amado, perdónanos, Papito Santo, por estar, Señor, escuchando a otras cosas. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra lengua, Señor, ya no inflame la rueda de la creación, que nos enseñes, papá, que nos ayudes, Señor, a cambiar esta forma de hablar, esta forma de pensar, porque ya, Señor, ya nos damos cuenta, Señor, que nosotros, por lo que nosotros hacemos y decimos, no estamos bien. Ya no queremos tener ningún espíritu de incredulidad, sino que en este tiempo, Señor, te creamos, Señor. Y tenemos mucho motivo, Señor, para creerte. Porque al igual que el pueblo de Israel, Señor, nosotros también somos testigos de cómo nos has libertado, de cuántas maravillas has hecho, Señor. El solamente el día de hoy poder respirar, Señor, es un testimonio vivo, Señor, de tu misericordia, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, perdón por todo aquello que hemos ido hablando en contra tuya, porque eso es lo que hemos estado haciendo. Te pedimos perdón por eso, papá, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo al único que oigamos, Señor, y que a partir de ahora caminemos, Señor, alineándonos con tu amado, Señor, con el Espíritu Santo, que cada día, Señor, podamos hablarte, que cada día, Señor, te escuchemos y te obedezcamos, papá. En este tiempo, Señor, ayúdanos, papá, a hacerte fiel, ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad con tu poder. Padre, te pedimos en este tiempo, Señor, que nos enseñes a caminar en tu palabra, Señor, a creerte, Señor, y saber que tú tienes el control de todo, Señor, de absolutamente todo. Pero a ti, Hasatán, óigame bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, sordomudo, atadura, anticristo, temor, en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo, se van al abismo en el nombre de Yeshua, no tienen lugar en mi vida, nos devuelven todo lo que nos han robado muchas cosas y en el nombre de Yeshua nos devuelven todo lo que nos han robado. Todas las riquezas del Padre, en el nombre de Yeshua nos devuelven ahora mismo. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder, control y autoridad. Y oígame bien, ustedes potestades, gobernadores de las tinieblas, fuerzas de maldad, huestes demoníacas, todo demonio inmundo, los atamos y los echamos fuera. Suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta mi hipotálamo, suelta mi memoria RAM, suelta mi cerviz. En el nombre de Yeshua, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua.
y mis oídos están abiertos para escuchar la voz de Dios. Mis oídos están abiertos para escucharle solamente al Eterno, porque yo tengo oídos para oír solamente al Espíritu Santo, y cierro mis oídos en el nombre de Yeshua para que no escuche otro tipo de espíritu. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, tú me estás dando, Señor, esos oídos para escucharte, Señor, y voy a obedecerte, Señor, porque ningún hijo de Anac va a impedirlo. No va a impedir ningún demonio, ninguna obra de maldad. Y en el nombre de Yeshua, atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad que ata mi vida, que ata a mi familia, en el nombre de Jesús, se va al abismo. Todo plan del diablo que está en contra de mi vida, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús, se va al abismo. En el nombre de Jesús, y hoy soy libre para escuchar la voz del Eterno, soy libre para hacer la voluntad del Eterno, porque tengo pensamientos de bien, tal cual tiene el Eterno conmigo. El propósito que tiene Dios conmigo se va a cumplir en mi vida, porque tú estás, amado Dios, conmigo y contigo, Señor. Vamos a hacer muchas cosas, papá, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y contigo, Señor, vamos a ir hacer tu voluntad, papá, porque lo más importante en este tiempo, Señor, es que seamos, Señor, y hagamos, Señor, tal cual tú quieres, Señor, que seamos y hagamos, papá. Contigo, Señor, vamos a poder hacer las cosas, papito amado, porque hoy tú estás, Señor, libertando nuestra cerviz. Señor, gracias, papá, porque el día de hoy, Señor, estoy siendo libre, Señor, de la murmuración. Estoy siendo libre de todas aquellas cosas que he hablado, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque he murmurado contra ti, Señor. He murmurado contra el cielo y contra ti, papá. Te pido perdón, Padre amado. Perdóname, Señor. Y ayúdame, Señor, a hacerte fiel, a hablar, Señor, solamente lo tuyo, Señor. A partir de ahora no voy a escuchar a la mentira, sino que solamente voy a escuchar a la verdad. Y la verdad es Yeshua, Señor. Y yo te creo, papá. Hoy te creo, Señor, y a partir de ahora, Señor, yo sé que voy a caminar agarradito de ti, Señor, agarradito, Señor del Eterno. Gracias, papito amado. El día de hoy también te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas personas, Señor, que no quieren escuchar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, especialmente, Señor, por tus hijos desobedientes, por la casa de Ismael, la casa de Saúl, Rubén, Dan, Señor, aún por las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, por a todos aquellos, Señor, que han cerrado sus oídos hacia ti, y que, Señor, vuelvan hacia ti, que te puedan escuchar, que oigan tu voz y que reconozcan que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que reconozcan, Señor, todo lo que tú estás haciendo, papá, que reconozcan, Señor, que tú los estás llamando a tu presencia hoy, Señor. Te pido eso, papito amado. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás tocando cada vida, cada corazón, Señor, y mucha gente está volviendo hacia ti, Señor. Está entendiendo quién es, Señor, está entendiendo su identidad, y hay una vuelta a la santidad, Señor, increíble, Señor, porque tú estás derramando, Señor, esa unción preciosa sobre cada uno, haciendo libres a las personas, haciendo libres, Señor, a toda persona, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por este tiempo. Y óiganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. También escúchenme, cielos, tierra, mares, recursos naturales, recursos minerales. Mi Señor Jesús ahí está, los está libertando, porque la palabra dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y como hijos de Dios les ordenamos a libertad, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios están ahí para dar palabras de vida, Señor, para dar esas palabras, Señor, de vida, papá, y la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y oígame bien ustedes, tierra, cielos, mares, están siendo libertados por Yeshua para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Gracias, Padre Eterno, porque sabemos que contigo, Señor, todo lo podemos, porque sabemos que contigo, Señor, podemos hacer
todas las cosas, papá. Tú eres el que está por delante, Señor, y nosotros solamente te obedecemos, papá. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, papá? Absolutamente nadie, Padre, porque tú estás como poderosa gigante. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a caminar en camino de santidad. Ayúdanos a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, papá, agarraditos de ti, que cada día podamos hablarte, que cada día podamos adorarte, que cada día, Señor, solamente seas tú, Señor, al único que alabemos y que adoremos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Y en este tiempo te decimos a una sola voz en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues y en esta noche también estamos con mi papá. Gracias. Buenas noches, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esa es la palabra. Esta noche, mis hermanos, muchísimas bendiciones. ¿Cuántos dicen, quién vive? Yeshua. Yeshua, ¡Hombre! gloria, A su gloria. Más Goya. más. Esa es la voz. Bolivia es de Cristo. Amén. Amén. Un grito de júbilo con una vueltita. Gracias, Señor. Amado Padre Santo, toda la honra y toda la gloria es para ti, Papito Dios. Buenas noches, mis hermanos, y muchas bendiciones a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta mañana, mis hermanos. Bendiciones nuevamente. Hasta mañana, tío. Amén, bendiciones. Y bueno, pues hasta mañana. Y bueno, les decimos a todas las personas que han estado con nosotros que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. No se olviden de darle un like a la página, de compartir también los videos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Padito. Feliz Shabbat. Amén, bendiciones, pequeña Tessa, muchas bendiciones, bendiciones a mi hermano George, a mi hermana Bea, a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones y bendiciones también pues ahí para Alanis, para Belén, para mi hermana Eli, que Dios les bendiga. Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga a mis hermanas, muchas bendiciones. Y bueno, pues también ahí bendecimos a toda la familia Guayas Canaviri, hermano René, hermana Sonia, ahí ojitos de Guapurú, Neila, Keila, que Dios les bendiga. Fernando, bendiciones. Hasta mañana, hermana Amparito. Bendiciones, bendiciones, hermanos. En Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues también ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y ahí también está pues toda la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Brittany. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Jesús, bendiciones a mi hermano Henry, bendiciones a mi hermana Janet, a Belinda, también al pequeño Matías, que Dios les bendiga, a Brittany, a Briana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, y bendecimos también pues ahí a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, familia.
Bendiciones, hermanito. Jesús, mi Jesús. En Yeshua, bendiciones, AJJ, bendiciones, Davichito, bendiciones, Benjo, bendiciones, Sarita. Que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones, amén. Y bendiciones también pues ahí a Saré y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues a mi hermano Ismael, que Dios les bendiga, bendiciones hermano Ismael. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel, Igor, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana, hermanos. Muchas bendiciones. Hasta mañana en Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga, bendiciones. Y Amén. bendiciones pues ahí a cada uno de ustedes, amén, bendiciones pues a todas las personitas que están con nosotros. Tía Luisa, bendiciones. Y bendecimos pues ahí a mi tía Luisa, que Dios te rebendiga, muchas bendiciones. Bendecimos también pues ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igorito, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga. Y a todos los hermanos que escuchan el programa también, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, que Dios te bendiga en Yeshua, bendiciones, Nino, bendiciones también pues ahí a cada personita que está por ahí, a Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Amén. Bendecimos pues también a mi hermana Norca, amén, amén, bendecimos a mi hermana Norca, a toda la familia Mayea, pues a todos ustedes, que Dios les bendiga, muchas, pero muchas bendiciones. Allí pues a mi hermana Melvin Mayea, pues a la familia, de las distintas familias, Quispe Cosío, a la familia López Tito, que Dios les bendiga, a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a mi hermana Berta Canavid y toda su familia también, que Dios les bendiga, a mi hermana Helen Pérez, a Franca Leandro, que Dios les bendiga, a mi hermano Luis, que Dios te bendiga, Luis, bendiciones, bendiciones pues a cada una de las personas que están por ahí, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a la familia Quispe Cosío, también allá en La Paz, a toda la familia Jata Cosío, bendiciones también pues ahí, pues a Tatiana, bendiciones allá en Chayapata, a toda la familia Gómez Ayala, a todos los tíos que están por allá, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda, tía Juanita, bendiciones, bendiciones para mi tío Lucho, para mi tío Lino, para mi tío Cocorizo, para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a toda la familia, también Carlos Gómez, que Dios les bendiga, tío Juan, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga, bendiciones a toda, pero toda la familia Cucatola, que Dios les bendiga, a mis hermanos, también a toda la familia Choque González y a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga allí en Cochabamba, pues y en todos los departamentos y en el extranjero también. Bendiciones, hasta mañana, mis hermanos, en Yeshua. Radio Online.